que las familias es universalmente considerada como la célula básica de la sociedad. Es dentro de la familia donde se transmiten los valores, se proporciona apoyo emocional y se establecen los primeros lazos sociales. Históricamente, el matrimonio ha sido la forma predominante de establecer legal y socialmente esta unidad familiar. Sin embargo, en las últimas décadas se ha observado un cambio significativo en las formas en las que las personas eligen vivir en pareja y la unión de hecho ha ganado popularidad como alternativa al matrimonio formal. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es una institución social, legal, que establece una unión reconocida entre dos personas, generalmente con el propósito de formar una familia y de compartir una vida en común. Esta unión implica derechos y responsabilidades legales y sociales, así como compromisos emocionales y afectivos. El matrimonio es una figura regulada en el artículo 81 del Código Civil. Se define como el contrato entre un hombre y una mujer, y con la última sentencia de la Corte Constitucional se ha reconocido el matrimonio igualitario. El Código Civil ecuatoriano establece las disposiciones legales relacionadas con el matrimonio en el país. Aquí hay algunos puntos claves sobre el matrimonio según el Código Civil ecuatoriano. Requisitos para contraer el matrimonio. El Código Civil establece que para contraer el matrimonio, los contrayentes deben tener al menos 18 años de edad. Sin embargo, se permite el matrimonio a partir de los 16 años con el consentimiento de los padres o tutores legales. Capacidad legal para casarse. Las personas que deseen contraer matrimonio deben tener la capacidad legal para hacerlo, lo que implica estar en pleno uso de sus facultades mentales y no estar bajo ninguna restricción legal que impida el matrimonio. Consentimiento libre y voluntario. El matrimonio debe ser resultado del consentimiento libre y voluntario de ambas partes. El Código Civil establece que el matrimonio no será válido si se obtiene mediante coacción, error, dolo o fraude. Celebración del matrimonio. El matrimonio puede ser celebrado de forma civil o religiosa. Derechos y deberes de los cónyuges. Una vez contraído el matrimonio, los cónyuges adquieren una serie de derechos y deberes, como el deber de fidelidad, la obligación de contribuir al sostenimiento del hogar y la protección mutua en caso de enfermedad o incapacidad. Disolución del matrimonio. El Código Civil ecuatoriano establece las causas y procedimientos para la disolución del matrimonio, ya sea por divorcio o por nulidad matrimonial. El divorcio puede ser solicitado por mutuo acuerdo de los cónyuges o por una parte de las causas específicas, como adulterio, abandono o violencia doméstica. Casarse o unión de hecho. En la actualidad es una interrogante difícil de responder. Muchas parejas deciden vivir bajo esta forma de la unión de hecho o convivir, en lugar de optar por el matrimonio, debido a diversos factores económicos, sociales, culturales, familiares. Pero ahora bien, ¿qué se entiende por unión de hecho? Según el artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la unión de hecho es la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, la cual generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. Además, en el artículo 222 del Código Civil, establece que es la unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones que la ley los regule. Pero ahora bien, ¿qué se ha logrado con esta nueva
nueva figura como es la unión de hecho, se ha logrado que se reconozca diversos tipos de familia. Además, también esta figura fue creada para proteger a las familias constituidas sin haber celebrado un matrimonio legal. Otro punto importante es que las personas que van a unirse deben ser libres de vínculo matrimonial con otra persona, es decir, que es una expresión material que determina la decisión de formar un hogar común en donde se expresa su existencia y su carácter jurídico. ¿Cuál es la importancia jurídico-material de la unión de hecho? Es importante porque existe una sociedad de bienes entre dos personas que se unen. Además, la unión de hecho se declara como una sociedad de hecho ante un juez o un notario, lo cual constituye en un estado civil. Para su disolución deberá ser ante un juez o un notario. Entonces, ¿para qué les sirve a los convivientes esta ley que regula las uniones de hecho? En este punto es importante señalar el artículo 69 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece: se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y las condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantiza el derecho a testar y a heredar. Además, también el Estado garantizará la igualdad de los derechos en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. ¿Cuándo termina esta figura de lo que es de la unión de hecho? Termina por 4 razones. La primera, por mutuo consentimiento, expresado por un instrumento público ante un juez de lo civil. En la segunda, por voluntad de cualquiera de los convivientes expresados por escrito ante el juez de lo civil, la misma que será notificada a la otra en persona o mediante 3 boletas dejadas en distintos días en su domicilio. La 3, por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona. Y la 4, por muerte de cualquiera de los 2 convivientes. Un caso muy relevante que sucedió en el 2015. Una pareja lésbica presentó una acción de protección contra el Registro Civil de Quito para que registre su relación. 2 años después, la tercera sala de lo penal de Pichincha falló a su favor, pero no se cumplió la inscripción de la unión de la cédula. Luego de varios diálogos de los colectivos con el gobierno, se logró la resolución del Registro Civil 174 que permite el registro de la unión en su documento de identidad. Entonces, con esto podemos decir que la importancia básica de la ley que regula las uniones de hecho radica en el conocimiento jurídico de la sociedad de bienes, unión que siendo un hecho material no requiere de sentencia judicial ni ninguna otra manifestación de autoridad para que tenga plena validez y reconocimiento. La institución del matrimonio y la creciente popularidad de las uniones de hecho son temas que generan un debate profundo en la sociedad contemporánea. Ambos conceptos representan formas de establecer relaciones de pareja y familiares, pero difieren en términos legales, sociales y culturales. Mientras que el matrimonio ha sido tradicionalmente considerado como la piedra angular de la familia en muchas sociedades, la unión de hecho ha emergido como una alternativa más flexible y adaptada a los cambios en las actitudes y valores sociales. En esta discusión existen ciertas similitudes y diferencias entre el matrimonio y la unión de hecho, así como su impacto en la vida de las personas y en la estructura misma de la sociedad. El matrimonio es un contrato solemne entre 2 personas que debe ser inscrito en el registro civil o ante el agente consulado diplomático del Ecuador en el extranjero. Pueden solicitar la adopción de menores de edad. Con respecto al reconocimiento legal de los intervinientes se les denomina esposos o casados y generan la sociedad conyugal. Asimismo, el matrimonio otorga una serie de derechos y obligaciones automáticos que no se adquieren de manera similar en la unión de hecho o unión libre. Además,
En la terminación del matrimonio se emplea el divorcio, que es el proceso legal mediante el cual se disuelve el vínculo matrimonial, el cual puede ser solicitado por uno o ambos cónyuges, o puede ser de mutuo acuerdo o contencioso, dependiendo de si ambas partes están de acuerdo con los términos de la separación. La unión de hecho, en cambio, es la unión estable y monogámica de dos personas libres de vínculo matrimonial, y su inscripción en el registro civil es opcional. Al ser de hecho, nace por la decisión de las partes y puede formalizarse en cualquier tiempo ante un notario público o puede ser reconocida judicialmente. Quienes la conforman son reconocidas como convivientes. Con respecto a su patrimonio se genera una sociedad de bienes y no les es permitido la adopción. A diferencia del matrimonio, la unión de hecho no requiere un proceso formal de terminación, ya que no implica un contrato legal. Sin embargo, si las partes han registrado su unión de hecho en el registro civil, pueden optar por cancelar este registro. En ausencia de un registro oficial, la terminación de la unión de hecho puede ocurrir cuando las partes decidan dejar de convivir o cesar su relación de pareja. La libertad personal es un principio fundamental en la mayoría de las democracias modernas. Incluye el derecho de cada individuo a tomar decisiones sobre su vida personal, incluida la elección de pareja y el establecimiento de relaciones familiares. El derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio o formar una unión de hecho está básicamente ligada al principio de libertad personal y al derecho a desarrollar sus propios proyectos de vida.